Ya. A ver, Helen, la participación de las clases ahora, ¿cuál sería tu deseo? ¿Que sea en forma ascendente o descendente? Ascendente, licenciado. Ya, se va a cumplir tu deseo. Entonces le invitamos a Anabel Acarapi. Hola, Anabel. Buenos días, licenciado. Tú me vas a cooperar con la solamente lectura. Bien. Y después van a haber compañeros que van a participar en diferentes partes del documento. La clase anterior habíamos visto, a ver, una revisadita, Anabel, ¿qué es inferencia estadística? Anabel. Hola, Anabel. Creo que se ha salido. Anabel. Hola, Anabel. Está en clase. Anabel. Creo que vamos a tener problemas, ¿no? Mary Alabi. Hola, Mary. Mary Alabi. Bueno, está ocurriendo un fenómeno. Buenos días. Ya, por favor, yo les voy a pedir de que, bueno, participen, ¿no? Al final de cuentas ya no va a ser gratisito, se les va a pagar, ¿no? A ver, Mary. Licenciado, ¿Qué es inferencia estadística? A ver. la inferencia estadística es una parte de la estadística que comprende los métodos de procedimiento. No. A ver, presidenta, a ver. Ani, ¿qué es inferencia estadística? Es la verificación, licenciado. Pero por favor, ya hemos tocado la clase anterior con bastante amplitud y hasta este momento no sabemos. No está bien. Bueno, Mary, me vas a cooperar simplemente con la lectura vos ahora, ¿ya? Entonces ya sabemos que inferencia estadística es verificar algo. Es verificar, ¿no es cierto?, una hipótesis. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien claro. Mm. Bien. Bien, ahora por favor, entonces pasamos a otra parte del documento. Mary, andate a la hoja número 1, a tu material de la hoja 1. ¿Ya? Mary. Hola, Mary, Alabi, hola. Bueno, si no me van a contestar, me parece que lo han dejado, digamos, han ingresado y se han salido, y eso no está bien. Por última vez, Mary, Alabi. Bueno, esta vez voy a dejar pasar, voy a dejar pasar.
No, la siguiente clase ya no va a ser así. Yo les pido, por favor, ya estamos en cuarto año, ¿no? O Anabela Carapiola. Sí, licenciada, es que mi internet estaba bajo, ahora ya está mejor. Y entonces, ¿puedes cooperarme con la lectura? Sí, Ya está ¿no? bien, licenciada. Y a ver un ratito, David Fernández, un ratito. Mm, ah. Ya, adelante, a ver, andate a la hoja número 1 de tu material. ¿Ya lo tienes? Sí, licenciada. Ya, el punto 2 es lo mismo que tienes en tu material. A ver, cooperame con la lectura. Eh, Está bien, licenciado. ¿Por qué una disciplina aparte? Como lo sugieren las definiciones anteriores, la econometría es una amalgama de teorías económica matemática, estadística económica y estadística matemática. Sin embargo, es una disciplina que merece ser estudiada aparte por las razones siguientes. Ya. Amigos, de ese párrafo de 3 filas, está priorizado con rojo. A ver, ¿qué está priorizado con rojo? Teoría económica, economía matemática, estadística económica, estadística matemática. Estos se conocen o reciben el nombre de herramientas o instrumentos que utiliza la econometría para lograr su propósito. Entonces, la teoría económica es un instrumento, es una herramienta, como la economía matemática, la estadística económica y la estadística matemática. Reitero, son herramientas, son instrumentos que utiliza la econometría, que en este caso son 4, pueden ser 3, pueden ser incluso 2, pero acá está completito. Entonces, cada uno de esos instrumentos lo veremos, que está en la hoja número 2. Y en la hoja número 2, adelante, Anabel. Y está bien, licenciado. La teoría económica hace afirmación o formula hipótesis principalmente de naturaleza cualitativa. Como ejemplo, se tiene, por ejemplo, la teoría microeconómica. Sostiene que una reducción en el precio de un bien debe traducirse en un aumento de la demanda. De dicho bien, aunque los demás se mantengan igual. Ya, De a ese ver, modo, un ratito, hasta esa parte un poco comentaremos, ¿no? Lo importante de la teoría económica es lo que está con rojo. Y aún podemos resumirlo. ¿Qué hace la teoría económica? Plantea una hipótesis, formula una hipótesis. Y en lo posible que sea lo más específico, ¿no? O que sea también cualitativo. Aquí tenemos un ejemplo que lo hemos visto también en la clase anterior, ¿no? Un modelo, una teoría tradicional, un modelo tradicional que tiene que ver con la demanda, en función, naturalmente, de su precio, ¿no? Bien, entonces, sin embargo, la teoría económica nos hace conocer algunos detalles o complementaciones que dice Anabel. Continuamos. de este modo, la teoría económica postula una relación negativa o inversa entre el precio y la demanda de un bien, sin proporcionar una medida numérica de la relación entre los dos. Ya, En otras palabras, ¿no? Entonces, en esas 2 filitas que lo ha leído, ya no vamos a repetir. La demanda puede ser una relación inversa. Pero, ¿qué más indica?
que no, en la teoría económica no se va a dedicar, ¿no es cierto?, a la medición numérica del modelo, a la estimación del modelo, a la cuantificación de los parámetros. No se va a dedicar, no le corresponde a la teoría económica. En otras palabras, dice además, adelante. En otras palabras, no dice en cuanto a la cantidad demandada aumenta o disminuirá cuando se presenta un cambio en el precio de un bien. Es trabajo del econometrista proporcionar estimaciones numéricas o dicho de otras formas. Es la econometría la que da contenido empírico a la mayoría de las teorías económicas. Yeah. Entonces, como simplemente se dedica a plantear una hipótesis, ¿no? La cuantificación, en realidad, no lo va a emplear otro instrumento, no la teoría económica. ¿No? En esos otros instrumentos participa el econometrista. Naturalmente que va a llegar, ¿no?, en un momento dado que se va a conocer, ¿no?, la cuantificación de dichos parámetros. Bien, resumen de este párrafo es que la teoría económica plantea hipótesis. Su actividad hasta ahí quedaría, ¿no? El resto no lo cumple los otros instrumentos. Segundo párrafo. Adelante. La estadística económica centra su atención en la recolección, procesamiento y presentación de... ¿Qué estás leyendo? Estás leyendo otro. Hemos visto la teoría económica. Ahora nos corresponde ver lo que está en la pantalla, pues. ¿Listo? Dice, la preocupación principal, dice, ¿no? Sí, licenciado. La preocupación principal de la economía matemática es expresar la teoría económica en forma matemática, entre paréntesis, ecuaciones, sin prestar atención a la medición o la verificación empírica de la teoría. Ya. Entonces, lo que está con rojo es la actividad que realiza la economía matemática. Si nosotros tenemos una teoría, esta teoría, ¿no es cierto?, mediante este instrumento, se va a dedicar a expresar esta teoría por medio de una relación, por medio de un modelo, por medio de una ecuación. Esa es la actividad principal de la economía matemática. Pero dice además, ¿no? Adelante. La econometría, como ya se ha dicho, se interesa primordialmente por la verificación empírica de la teoría económica. Como veremos, está con negrillas. O sea, eso no lo hace la economía matemática. Al final, nuevamente, utilizando otro instrumento, se va a dedicar, ¿no?, a la verificación empírica de la teoría económica, pero nos falta aún. Eso no lo hace la economía matemática, solo lo expresa una teoría por medio de un modelo, ¿no? Dice luego, como veremos. Como veremos, el econometrista a menudo hace uso de las ecuaciones propuestas por el economista matemático, pero en tal forma que puedan estar sujetas o pruebas o corroboraciones empíricas. Esta conversación de ecuaciones matemáticas en ecuaciones econométricas requieren sin lugar a duda ingenio y destreza. Ya. Eso lo van a ver ustedes cuando estén haciendo algunos
ya ejercicios. Puede que les falta alguna variable, puede que esté por demás una variable, que ya no va a ser mucho problema porque van a manejar paquetes y al final, ¿no es cierto? Esos paquetes, al hacer, digamos, esos tratamientos, va a ser rápido, va a ser, no les va a llevar a más de 2 minutos, así, ¿no? Entonces, pero sin esos medios, claro, no había que, se tenía problemas, ¿no? Entonces va a depender, digamos, de los conocimientos que ustedes tengan en el campo de la economía, va a depender mucho de los instrumentos, de los medios que utilizan y al final llegar, digamos, a algo muy importante, ¿no? Resumen de este párrafo es que la teoría económica hay que expresarla por medio de un modelo. El siguiente paso ahora corresponde a la estadística económica. Adelante. La estadística económica centra su atención en la recolección, procesamiento y presentación de cifras económicas en forma de gráficos y Ya, tablas. a ver, ¿no? Entonces, ¿qué hace la estadística económica? Si nosotros tenemos una hipótesis, tenemos un modelo, entonces tenemos que pensar en una base de datos. Entonces, ¿qué hace? Tenemos que recolectarlo. Aquí está todavía muy resumido, ¿no? Pero lo que tendría que hacerse es recolectar, depurar, procesar por medio de tablas, gráficos. ¿Qué vamos a hacer con esas tablas, gráficos? Le vamos a agregar sus momentos analíticos, ¿no? Y en algunos casos vamos a determinar o cuantificar sus indicadores. Bien, entonces ahí tenemos un poquito más amplio con relación a la estadística económica, que más está orientado a lo que sería la estadística descriptiva, ¿no? ¿Por qué? Por el resto de la lectura que vamos a escuchar, ¿no? Adelante, continuamos. Este es Este es el trabajo del estadístico económico, cuya actividad principal consiste en recoger cifras del PIB, empleo, desempleo, precios, etc. Los datos recogidos en esta forma constituyen la materia prima del trabajo econométrico. Ya, Sin embargo, ya, ¿no? Entonces, ¿por qué está con azul? Porque habría que reforzar. Si nosotros tenemos una teoría, luego tenemos un modelo, ese modelo tenemos que cuantificarlo. Requerimos de una base de datos. Entonces, esa base de datos, como dice, va a constituirse en la materia prima, ¿no es cierto? Para cuantificar, estimar y luego verificar nuestro modelo, nuestra teoría económica. Y finalmente dice, sin embargo, el estadístico económico no va más allá de la recolección, ya que no le concierne la utilización de los datos para validar o refutar las teorías. Desde luego, es el econometrista el que se ocupa de estas últimas. ya, entonces se dedica a esa actividad. Un trabajo de investigación, ustedes van a ver, van a tocar lo que es el tamaño de la muestra, cómo se va a recoger, van a poder apreciar en ese trabajo de investigación que van a existir tablas, van a existir gráficos, van a existir algunos indicadores y los comentarios de las tablas, gráficos e indicadores. Eso hasta ahí va a ser, digamos, ¿no? Hace la estadística económica. Tiene esas limitaciones, no va más allá, ¿no?
Y finalmente tenemos acá la estadística matemática. Es un poco abstracto, pero vamos a tratar de no comentar algunos detalles. Adelante, Anabel. Aunque la estadística económica proporciona una No, buena no, parte de... no dice así. No dice así, ¿no? Aunque Aunque la estadística matemática proporciona una esto buena sí, parte de las listo. herramientas utilizadas en los negocios, el econometrista a menudo necesita métodos especiales en virtud del carácter particular de las cifras económicas, sobre todo porque las cifras no son el resultado de un experimento controlado. El econometrista, como el meteorólogo, depende generalmente de cifras que no se pueden controlar directamente. Por lo tanto, las cifras de consumo, ingreso, inversión, ahorro, precio, etcétera, recogidas por agencias públicas y privadas son datos no experimentales. El econometrista, el econometrista fundamenta su trabajo en estos datos, aunque, como sucede a veces, tales datos pueden contener errores de medida, situación que debe ser enfrentadas desarrollando métodos especiales de análisis. Bien, es abstracto en esta parte, yo decía, porque ya la estadística matemática utiliza otras herramientas, ¿no? Como ser, digamos, que permitan cuantificar, estimar un modelo. Y, pero dice que estos datos son no experimentales. A algo se refiere, ¿no? Cuando dice así. Es como datos históricos de ustedes. Su pasado, bueno, malo, ya está hecho. Y eso no puede cambiarse, ¿no? A eso se refiere también. Pero, sin embargo, esos datos históricos sirven, pues, para cuantificar un modelo, utilizando métodos, dice, por ejemplo, mínimos cuadrados, máximo verosímil, etcétera. Depende, digamos, de las características que tenga el modelo y los datos. Si los datos son de corte transversal, entonces habrá que utilizar un paquete. Si son de series de tiempo, habrá que utilizar otro paquete especializado. Entonces, ya en esta parte de la estadística matemática puede dar lugar, digamos, ¿no?, a la verificación de la teoría que se esté manejando. El punto 3 ya utiliza esos instrumentos para hablar de la metodología de la econometría, el proceso que debe seguir, las actividades que debe realizar la econometría, ¿no? Bien. Deja. Bien. Bien, entonces, ¿cuál será ese procedimiento? 3. Adelante, Anabel. 3. Metodología de la econometría. Para ilustrar la metodología de la econometría, consideremos la teoría keynesiana del consumo. Keynes dice: la ley psicológica fundamental consiste en que los hombres están dispuestos, por la regla general y en promedio, a aumentar su consumo a medida que su ingreso crece, aunque no tanto como en el crecimiento de dicho ingreso. Ya. Miren, esta es una hipótesis, es una teoría económica que plantea Keynes. Y lo van a encontrar en su libro, en su material, Teoría del Consumo de Keynes, es un libro naranja, y
ya que es interesante, bastante amplio. Y lo más importante que Keynes se conoce de que no formula él solo, digamos, esta hipótesis, sino que lo plantea, ¿no es cierto?, en cooperación con otros profesionales, pero que tienen que ver con esa teoría. Se conoce, ¿no?, que se debe manejar de esa manera. Porque nosotros de manera bien resumida podemos decir que el consumo es una relación directa con el ingreso, ¿no?, y dejarlo así. Pero no lo es tanto, ¿no?, como se menciona de esa forma, sino que había que tomar en cuenta algunos detalles que tienen que ver con otros profesionales que coadyuvan para plantear esta hipótesis, ¿no? Entonces, aquí estaría el primer instrumento de la teoría económica. Bien, en la hoja número 2, al principio, dice, te escuchamos, Anabel. En pocas palabras, Keynes afirma que la propensión marginal o consumidor, entre paréntesis, PMC, la rata de cambio del consumo por un cambio unitario, entre paréntesis, por ejemplo, $1, en el ingreso es mayor que 0, pero menor que 1. Para probar esta teoría, el econometrista puede utilizar los procedimientos que se dan a continuación. Ya, pero lo más importante, lo que quiere investigar, digamos, Keynes, es lo que está con rojo, ¿no? Que la propensión marginal a consumir es mayor que 0, pero menor que 1. Habría que un poquito revisar esta partecita, ¿no? Veremos qué es lo que pasa posteriormente. Vamos a hacer una interpretación y un análisis, ¿no? Pero ahí lo tienen, lo más importante de ese caso. Seguimos y luego nos habla sobre la especificación del modelo econométrico. Anabel. Especificación del modelo econométrico. Aunque Keynes postula una relación positiva entre el consumo e ingreso, no especifica la fórmula precisa de la relación funcional entre las dos variables. Para simplificar, un economista matemático puede sugerir la siguiente forma para la función consumo de Keynes. Ya, a ver. Dice que no especifica la forma precisa de la relación entre las variables e ingreso, ¿no? Veremos por qué lo menciona de esa forma. La relación 1 nos dice que y va a ser igual a alfa más beta por X. Sin embargo, lo hace más específico porque señala que y va a representar los gastos de consumo. X, el ingreso, alfa y beta, así como están, son parámetros constantes. Luego, lo más importante que el coeficiente beta representa la pendiente propensión marginal a consumir, ¿no? Que tiene un motivo de investigación, y ese motivo de investigación nos dice que la propensión marginal a consumir tiene que ser mayor que 0, pero menor que Q. Con esta complementación que hace, la relación 1 negro se va a convertir en la relación 1 rojo, donde el consumo va a ser igual a alfa más beta, ¿no?, que multiplica el ingreso. Bien. Alfa y beta se mantienen como están, ¿no es cierto? 1 negro es general, 1 rojo específico. Bien, a ver, cuando dice no especifica la forma precisa de la relación, es que Keynes no sabe qué valores va a asumir beta, por eso es, ¿no? Y cuando se conozca el valor, entonces
No se puede decir, ahora sí es específico nuestro modelo, ¿no? Con el valor que se obtenga. Bien, seguimos. La ecuación 1, adelante, Anabel. La ecuación entre paréntesis 1, que afirma que el consumo está relacionado linealmente con el ingreso. Es un ejemplo de un modelo matemático. Un modelo es simplemente un conjunto de ecuaciones matemáticas. Si el modelo, como el del ejemplo anterior, tiene una sola ecuación, recibe el nombre de modelo uniecuacional. Pero si tiene más de una ecuación, se denomina el modelo multiecuacional o modelo de ecuaciones simultáneas. Ya, dos cositas de este paso. Los modelos, las relaciones uno negro, uno rojo, así como están, se denominan, ¿no es cierto?, modelos matemáticos. También se pueden denominar modelos determinísticos, modelos exactos, así como están. Por eso esa denominación que hace. Pero ya al final, ¿no es cierto?, como la relación uno rojo o uno negro, ¿no? O uno rojo, está formado por una sola ecuación, entonces, ¿no? Estos se van a denominar modelo uniecuacional. Pero si tendríamos varias ecuaciones que forman un modelo, entonces va a denominar modelo multiecuacional. Esto en el segundo material, ¿no es cierto?, lo vamos a tener, ¿no? Hay varias denominaciones que pueden asumir una relación o un modelo multiecuacional, ¿no? Entonces, también un poquito de paciencia para no complementar esa segunda parte. Y aquí tenemos un párrafo sumamente importante. Anabel, adelante. El modelo puramente matemático de la función consume que se presenta en 1 paréntesis es de interés limitado para el econometrista, por cuanto supone una relación exacta o determinada entre consumo e ingreso. Sin embargo, las relaciones entre las variables económicas son inexactas. De este modo, si fuéramos a obtener las cifras de gasto, de consumo e ingreso disponible, entre paréntesis desconectados los impuestos, de una muestra de 5.000 familias norteamericanas, por ejemplo, y luego dispusiera de los datos de una gráfica colocando los gastos de consumo en el eje vertical y el ingreso disponible en el eje horizontal, de seguro no estaríamos que las 5.000 observaciones ocurrieran exactamente sobre la línea de la ecuación entre paréntesis 1, pues además del ingreso existan otras variables que afectan los gastos de consumo. Por ejemplo, el tamaño de la familia, la edad de los miembros, la religión y otros factores que suelen ejercer ciertas influencias en el consumo. Muchas cosas dice y muchos detalles sumamente importantes se encuentran en este paso. Bien, entonces, el modelo 1 negro o 1 rojo es un modelo matemático, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, ese modelo matemático también se conoce como relación exacta o relación determinística. O sea, ya tienen tres nombres. Estas relaciones no funcionan, no se aceptan en el campo de las ciencias sociales.
Esas denominaciones que estamos haciendo conocer corresponde a la segunda escuela. Uno negro, uno rojo, corresponde a la segunda escuela, que se llama los ultraempiricistas. Sin embargo, ya en la tercera escuela, que son los positivistas, rechazan ese tipo de modelos. Y entonces, en lugar de decir exactas, los modelos tienen que ser inexactas. Ya no tienen que ser modelos matemáticos, tienen que ser modelos econométricos, tienen que ser estocásticos, tienen que ser aleatorios, etc. Entre consumo e ingreso. Entonces, ya existe acá, digamos, una segunda escuela y aquí está presente la tercera escuela. Y las razones por lo que son inexactas no se tiene a continuación. Si nosotros contamos con 5.000 observaciones y nos dicen que tenemos que llevarlo a un gráfico, al plano, si estas observaciones se encontrarían sobre la misma recta de regresión, corresponde a la segunda escuela. Pero si estas 5.000 observaciones van a mostrar una dispersión de puntos en el entorno de la relación, entonces van a ser inexactas, van a ser econométricos, van a ser estocásticos. Y así va a suceder, ¿no es cierto? Van a estar en el entorno próximos, ¿no?, a la recta de regresión. Y una tercera razón del por qué se habla de inexactas es que si nosotros manejamos el consumo y el ingreso, solamente esas dos variables, como queriendo decir que el ingreso es el único factor que influye en el consumo, entonces estaríamos inclinándonos a la segunda escuela. Pero si nosotros reconocemos que además del ingreso existen otras variables que afectan al consumo, entonces estaríamos en la tercera escuela. ¿Cómo qué? A ver, que nos coopere Mary Alavi. Hola, Mary. Licenciado. A ver, gánate pues, es sencillo. Tú tienes una familia. Vamos a suponer que tienes tu familia. Tienes tu esposo y familia gastos de consumo. Afectará los gastos. Licenciado, yo creo. El número de miembros, más serán los gastos de consumo que tendrá la familia. Pero la edad de sus miembros de una familia afectarán los gastos de consumo. ¿Cómo es, Mary? No, licenciado. No. Bien, a ver, cuando uno es pequeñito, bueno, lo que le compran los papás se pone. Pero ya van creciendo, me parece que son más exigentes. Me parece que son más exigentes. Ya no se van a vestirse con cualquier ropita, sino que van a exigir ya, ¿no es cierto?, alguna ropa, ¿no es cierto?, que esté a la moda, ¿no? Creo que sí afecta, pero si para ti no afecta, quédate con lo tuyo, no te preocupes, ¿no? Pero yo creo que sí, la edad de sus miembros también afectan los gastos de una familia, los gastos de consumo.
Pero la religión afectará, Mary. No, licenciado. Sí, pues afecta. A ver, ¿qué habrá pasado en carnaval? No sé, ahí cerquita tenemos, ¿no? Bueno, pero nuevamente, si no afecta a la religión, los gastos de consumo, quédate también con esa idea, ¿listo? Pero creo que sí afecta a la religión, ¿no? En los gastos de consumo y dice otros factores. Entonces acá se está reconociendo que no solamente el ingreso afecta al consumo, sino que también otras variables afectarán los gastos de consumo. Bien, y aquí tenemos un párrafo pequeñito, a ver, léelo, dice, para tener en cuenta, Anabel. Para tener en cuenta la relación inexacta entre las variables económicas, el econometrista debe modificar la función consumo determinista de, entre paréntesis 1, de la siguiente manera. Ahí está, ¿no? Miren, a ver si logramos ver. No, no se puede. Uno rojo, hasta ahí nomás es. Y este es un modelo matemático puro, exacto. Dos rojo, ¿no? Entonces al anterior se le agrega una otra variable que se llama U, que sería U. Y entonces ya no es modelo matemático, es un modelo econométrico. ¿Ya? Lo mismo ocurre con 2net, ¿no? Se le agrega U y entonces va a corresponder a la tercera escuela o va a ser un modelo estocástico también probabilístico, que va a ser inexacto. Sin embargo, existe una complementación respecto de esta nueva variable U que dice, en la que, adelante, Anabel. En la que U representa la perturbación o término de error, que es una variable aleatoria, entre paréntesis estocástica, con propiedades probabilísticas bien definidas. El término de perturbación U suele representar todas aquellas fuerzas que afectan al consumo, pero no se tienen en cuenta de manera explícita. Ya. Entonces, en esta primera partecita, ¿no? En esta primera fila, nos está haciendo conocer los nombres de esta nueva variable Q. ¿Qué nombre? Se llama perturbación estocástica, también se llama término de error, también se llama variable aleatoria, también se llama variable estocástica. Nombres. Y otros nombres más tiene esta nueva variable Q. Bueno, para hacer una práctica que les voy a proporcionar el día de hoy, si es que se puede, nos dice que este modelo 2, tomando en cuenta la nueva variable U, tiene propiedades probabilísticas bien definidas. Estas propiedades, ¿no? Estas propiedades, hipótesis, supuestos, así también se conocen, tienen que tomarse en cuenta para poder validar un modelo. La validación de un modelo no solamente radica en la estimación, no, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y por eso la práctica que ustedes van a tener el día de hoy, si fuera posible, entonces solamente van a ir hasta la parte de inferencia estadística. ¿Ya? ¿No? Y eso nos indica hasta este puntito. ¿Y qué hace U? ¿Qué representa U? ¿No? Suele representar todas aquellas fuerzas que afectan al consumo, pero que no se tienen en cuenta de manera explícita. Ya. Entonces, en U están
¿no? Considerados todas aquellas otras variables, por ejemplo, tamaño de la familia, edad de su miembro, la religión, como etcétera, están considerados otras variables que también van a afectar al consumo, pero que no les estamos mostrando de manera explícita. Acá no está cuáles son el nombre del tamaño de la familia, dónde está el nombre de la edad de sus miembros, dónde está la religión. Entonces, no nos muestran de manera explícita, ¿no es cierto?, todos aquellos factores considerados en el término estocástico. Vale decir que si ustedes realizan un trabajo de investigación, por ejemplo, entonces las variables motivos de investigación que se van a tomar en cuenta en su investigación son solamente dos, el consumo y el ingreso. Pero al agregar esta variable aleatoria U, ustedes están reconociendo que existen también otras variables, pero que en este momento no van a ser motivo de investigación. Pero sí estamos reconociendo que esas variables consideradas, tomadas en cuenta en el término de error, van a afectar su modelo. Entonces, esta partecita también vamos a reiterar, ¿no?, en el transcurso con bastante amplitud. Bien, por favor van a ir, ¿no?, haciendo algunas consultas que pudieran darse, ¿no? Luego dice, la ecuación 2. Adelante, por favor, Anabel. La ecuación 2 es ejemplo de un modelo econométrico. Técnicamente es un ejemplo de un modelo de regresión lineal y constituye uno de los más importantes objetivos de este libro, la función econométrica consumo. 2. Plantea la hipótesis de que la variable dependiente y, entre paréntesis consumo, está relacionado linealmente con la variable explicatoria X, entre paréntesis ingreso, aunque no de manera exacta, puesto que está sujeta a variaciones individuales. Ya. Entonces, lo que les decía, ya esto del modelo 2, negro 2, rojo, es un modelo econométrico, es un modelo estocástico, es un modelo probabilístico que debe tomarse en cuenta en estos días, ¿no?, por la tercera escuela que está vigente, ¿no es cierto?, en estos momentos, en estos años, ¿no? Eso nos dice. Y además, esta clase de modelos, ¿no es cierto?, es el más importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el libro de Bucarati. No solamente con este libro, con todos los libros. Porque caso contrario, no estaríamos hablando de econometría. ¿Ya? Entonces, todos los libros que tienen que ver con econometría tienen que tener esta característica. Bueno, que está relacionado linealmente, eso dependerá en su momento. ¿Ya? Bien. Y viene casi ya lo último, ¿no es cierto?, de la metodología. En la tercera hoja, a ver, 1, 2, 3, la cuarta hoja ya sería esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice Anabel? Especificando el modelo econométrico, las siguientes tareas del econometrista consiste en la obtención de estimaciones, entre paréntesis, valores numéricos, de los parámetros del modelo a partir de datos disponibles, generalmente proporcionados por el estadístico económico. Estas estimaciones le dan contenido empírico a la teoría económica. Así, por ejemplo, si el estudio de la función consumo keynesiana anteriormente expuesta se encuentra que beta es igual a 0,8, este valor no solo proporciona una estimación numérica de la PMC, sino corrobora la hipótesis keynesiana, según la cual la PMC es menor que 1.
Ya. En la lectura puede ser el cansancio. Lo has cambiado las palabras, pero no te preocupes, está bien, no vamos a hacer problema. Hemos hablado de la teoría económica, hemos hablado de la economía matemática. No, ahora nos corresponde hablar de la estadística económica y de la estadística matemática. En este párrafo nos habla, ¿no es cierto?, sobre la estadística económica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que basarnos en datos disponibles, ¿no? ¿Quién nos va a proporcionar? El estadístico económico. Él va a proporcionar esa base de datos. Y naturalmente tiene que llegar a realizar algunas actividades que ya lo hemos visto anteriormente. Luego viene la estadística matemática y bueno, ha debido utilizar algún método en la cuantificación. Si son de corte transversal, por ejemplo, ha debido utilizar el método máximo verosímil, y si son de series de tiempo, mínimos cuadrados. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, ya ha realizado la cuantificación, donde nos dice que beta es igual a 0,8. Bien, llegamos ahí, a ese, ¿no? Ya al empleo de los distintos instrumentos. Y además, al conocer que beta es igual a 0,8, dice, este valor no solo proporciona la estimación numérica de la propensión marginal, sino que además, ¿no es cierto?, nos permite, ¿no es cierto?, verificar nuestra hipótesis. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptar nuestra hipótesis o teoría económica, porque la propensión marginal a consumir, ¿dónde está? Es mayor que 0, pero menor que 1. Y 0,8 responderá, digamos, ¿no?, a esa teoría económica. Sí, porque beta es igual a 0,8, que está en ese rango. Bien, a ver. Ángela Alonso, que se gane puntitos. Ángela. Buenos días, licenciado. Y a Ángela. A ver, Ángela. Lo que ha cuantificado Keynes, respetamos el valor de 0,8. Pero también cuantificando, digamos, nuestro modelo, vamos a conocer alfa. Alfa, ¿cuánto puede ser desde tu punto de vista? En el consumo familiar. ¿Vendría a ser el 0,8, licenciado? No, pues, eso es la propensión marginal a consumir. Ahora, este es beta. Alfa, ¿cuánto tendría que ser? A ver, o mejor acá colocaremos, ya, así. A ver, vamos a bajarlo acá. Ya. ¿No? Entonces, este es nuestro modelo 2, lo respetamos nomás. Beta lo ha cuantificado Keynes y obtiene el valor de 0,8. Alfa, ¿qué valor va a ser? ¿Cuánto valdría? Alfa tendría el valor de 2, licenciado. No, pero me estás repitiendo, ¿no? Si es así, es una barbaridad, ¿no? Tú no eres parte de la sociedad, si fuese 2, ¿no? A ver, ¿con 2 bolivianos vas a vivir todo un mes? No, licenciado. Pero y entonces, ¿no es cierto? Hay que tener un poquito de cuidado ya, ¿no? Bueno, ya que sea 2, listo ya. Pero no le interesa
alfa, a Keynes le interesa 0,8. Entonces acá podemos nosotros interpretar y decir, ¿no?, que el 80% del ingreso de las familias se va a destinar al consumo y el saldo restante del 20% se va a destinar, ¿no es cierto?, a ahorro. Esa sería su interpretación. Bien. Ahora, aquí, ¿cuánto vale la propensión marginal a consumir? En esta parte. ¿Cuánto está valiendo? ¿Cuánto estará valiendo beta? ¿O cuál es el valor numérico del coeficiente de Y? María. Licenciada, perdón, no le pude escuchar muy bien. ¿Me podría volver a A repetir, por ver, favor? el coeficiente de Y en este caso, ¿cuánto es? Donde estoy remarcando, digamos, el modelo. ¿Cuánto vale beta? Beta valdría 0,8. Ya, ahora en este modelo, ahí está. ¿Cuánto vale beta? Beta vale 1. Qué bien, qué bien. Ahora estará, no dentro del rango que plantea Keynes, ¿o no? A ver, ¿dónde está lo que dice Keynes? Y no estaría, licenciado. Dice, es mayor que 0, pero menor que 1, ¿no? ¿Cómo es? ¿Está en ese rango o no está? No se encontraría en el rango, No se licenciado. encuentra. Qué bien, no se encuentra. Pero podría tomarse en cuenta en nuestra realidad, en la realidad. A ver, ¿cuál sería la interpretación de este modelo? Si en este caso nosotros decimos que el 80% de los ingresos se destina al consumo y el 20%, y el saldo restante del 20% se destina al ahorro. ¿Cuál sería la interpretación en este caso? En ese caso sería que el 100% se destina al consumo de la población. Y al ahorro. Y el ahorro sería 0, se Claro, destinaría a 0. ¿no? Nada al ahorro, ¿no es cierto? Acá tiene, en el anterior tiene una capacidad de ahorrar. Acá, 0 al ahorro. ¿Será parte de nuestra realidad? Cuando te pregunto eso, ya no es una interpretación, es un análisis, si es eso. ¿Será parte de nuestra realidad? Y sí, licenciado, vendría a Es ser una parte de parte. nuestra realidad, está bien, es parte de nuestra realidad. Porque así lo dice la COP, la COT, ¿no es cierto? Que lo que ganan las familias, ¿no es cierto? Todo se va al consumo y nada o casi nada al ahorro. Por lo tanto, incremento salarial, ¿no? Así, van a pedir, a ver, sí, ya van a pedir, ¿no? Posiblemente no les haga caso al gobierno porque por la crisis que también estamos pasando, ¿no? Bien, qué interesante, lo estás haciendo bien. Y en este caso, ¿cuánto será la propensión marginal a consumir? Ya, lo dejaré mejor, ¿no? Lo has hecho muy bien, ¿no? Hay esas distintas alternativas. Veremos en los exámenes, ¿no es cierto?, preguntas más o menos de este tipo para interpretar, para analizar, ¿no? Bien, amigos, entonces acabamos hasta esta parte y esto ya lo hemos visto en la clase anterior, no tiene sentido ya. Esto un poco interés tiene, pero al final, tomando en cuenta, ¿no?, hasta lo que es la inferencia estadística, ustedes tienen en la última hoja el esquema de la importancia de la econometría, pero no está con ese nombre,
sino que simplemente está, ¿no es cierto?, lo que es la teoría económica, modelo econométrico de la teoría. 5 pasos, además, con estas ramificaciones, ¿ya? Todo esto es lo que hace la econometría. Cuando nosotros acabemos la materia, podemos responder a esta parte, a esta ramificación. Pero no estamos en condiciones aún todavía. Bien, amigos, hasta esa parte algunas consultas que tuviesen, ¿no? Tienen la palabra. Bien, entonces llegamos al esquema de la importancia de la econometría e inmediatamente, ¿no es cierto?, nos vamos a ver, ¿tenemos tiempito todavía? Sí. Ya, a ver. Sí, tenemos tiempito. Mire, en la hoja número 1 dice, ¿qué es econometría? No, me ha cooperado muy bien, por si acaso, María, te lo estoy pagando ya, ¿no? Y si tiene que participar otra persona, va a ser Jenny Andrade. A ver, te escucho, por favor, Anabel, coopérame con la lectura. 1. ¿Qué es econometría? Literalmente, econometría significa, entre comillas, medición económica. Sin embargo, si bien es cierto que la medición es una parte importante de la econometría, el alcance de esta disciplina es mucho más amplio, como puede deducirse de los siguientes conceptos. Ya, Entre aquí paréntesis. tenemos, ¿no? Primero, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener conceptos, vamos a tener definiciones. Solamente 4, nada más que eso. Ya, pero vamos a hacer, esto te va a complicar, lo vamos a borrar, esto no es necesario. Y ya, léelo el primer concepto. La econometría, que es el resultado de cierta posición sobre el papel que juega la economía. Consiste en la aplicación de la estadística matemática a la información económica para dar apoyo empírico a los modelos construidos por la economía matemática y para obtener resultados numéricos. Y ya. A ver, vamos a hacer ya. Vamos a hacer la siguiente consulta. A ver, Jenny Andrade. Hola, Jenny. Buenos días, licenciado. Bueno, ganate puntitos, ¿listo? No es nada difícil. ¿Lo ha leído, no, este párrafo? Y la pregunta es, ¿este concepto de lo que es la econometría estará tomando en cuenta los 4 instrumentos? Y si es así, ¿dónde estarían esos instrumentos? Ahora, si quieres, sí se puede, ¿no? A ver, veamos, por ejemplo, la teoría económica. ¿Dónde está la teoría económica? Ya, si no está visible, entonces vamos a la segunda. ¿Dónde estará la economía matemática? ¿No? Pero aquí está la estadística matemática, ¿no? Ahí está la estadística matemática como instrumento. Y ya, aquí está la economía matemática. Y ya, este sería el segundo instrumento. Estará tomando en cuenta los 4 instrumentos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la teoría económica? Aquí está la economía matemática, que sería el segundo. La estadística económica, ¿dónde está? De manera clara.
pero sí tenemos la estadística matemática, que sería el cuarto instrumento. ¿Dónde estaría la estadística económica? Jenny. Donde datos económicos, licenciado. ¿Dónde dice datos económicos? Yo no veo, pero si me dices dónde está. Sería la información económica. Claro, ahí está pues, ¿no? Ahí está. Lo priorizamos. Ya tienes 3, ¿no? Entonces, nos faltaría un hito, la teoría económica. ¿Dónde está la teoría económica? Los resultados numéricos. No, los resultados numéricos. ¿Dónde dice pues? Ya, resultados numéricos. No, pero eso ya sería la parte de la inferencia, ¿no? Ahí estaría eso correspondería a la economía matemática, a la estadística matemática, ¿no? Hace rato estuvimos tocando, no sé si te acuerdas, ¿no es cierto? Sería el último instrumento. ¿Dónde sería la primera herramienta? Para dar a los modelos. Ya. En algún momento yo les había indicado que teoría económica será una relación, será un modelo, será un fenómeno. Sí, les había indicado. Un poquito que no está bien específico, como tenemos acá los otros 3 instrumentos, pero si nosotros aceptamos que una teoría económica también es un modelo, entonces aquí estaría, ¿no? Modelos. Ahí, eso nada más sería modelos, ¿no? Entonces una teoría económica también es un modelo, es una relación, es un fenómeno, ¿no es cierto? Ya, porque dice, para dar apoyo empírico a los modelos. Si no tenemos una base de datos, los modelos no van a ser cuantificados, ¿no? Ya, así más o menos iría. Bien, el siguiente párrafo, por favor, Anabel. La econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. Ahora sí va a ser un poquito más fácil. Jenny. ¿Dónde está, a ver, algún instrumento que sea visible? Hola, Jenny. ¿Se ha salido, Jenny? Jenny, hola. Daine. Sí, Lice, aquí estoy. Ya. Algún instrumento de manera visible. Y para cada uno de estos conceptos y definiciones, la pregunta es, ¿estarán utilizando los 4 instrumentos? Miren, acá tenemos ni una fila, ¿no? En este concepto, ¿estarán presentes los 4 instrumentos? Fíjense. Entonces, lo que estamos haciendo es eso en primer lugar. Luego, ustedes se van a elegir cualquiera de estos párrafos
para decir que la econometría hace tal cosa, etc. Cualquier concepto se apropia y eso va a permitir, ¿no es cierto?, para su examen, ¿no?, que pueden hacer conocer, ¿ya? Ahora, no solamente de este libro, ¿no?, de cualquier otro libro, existen otros conceptos, otras definiciones también, pero sería bien, ¿no es cierto?, que ustedes tengan uno de ellos, lo dominen uno de ellos, ¿ya? A ver, ¿dónde estarían algún instrumento así bien claro en esta definición, Jenny? La teoría económica, ¿dónde está? ¿Dónde estaría? A ver. En el análisis, Ya, te voy a hacer conocer lo siguiente. Cada una de las escuelas dice, en la primera escuela, los fenómenos sociales, los fenómenos económicos solamente pueden verificarse desde el punto de vista lógico. La segunda escuela, desde el punto de vista lógico empírico. La tercera, desde el punto de vista lógico no y empírico, pero además que no pueden manejarse de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que quieren verificar, digamos, estas escuelas? Teorías, bajo el denominativo de, aquí está, fenómenos económicos. Ahí estaría la teoría económica. Ahora, ¿dónde estaría, no es cierto, el segundo instrumento de la economía matemática? Estará de manera clara o tal vez la estadística económica. A ver, análisis cuantitativo de fenómenos de la teoría y la observación. Se relaciona mediante apropiados, relacionados mediante apropiados de inferencia. Y métodos apropiados de inferencia. Aquí estaría, ¿no es cierto?, el último instrumento, que sería la estadística matemática, ¿no? Ya está. Entonces tenemos el primero, la última. ¿Y dónde estará la economía matemática? La economía matemática, miren lo que dice aquí. La econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo ¿de qué? De fenómenos económicos. Una hipótesis, un fenómeno económico, también puede ser lo que les decía, un modelo, una relación. Entonces, aquí al mismo tiempo estaría análisis cuantitativo de fenómenos económicos, análisis cuantitativo de las relaciones, ¿no es cierto? Ahí mismo estaría. Bueno, ya tendríamos una, dos, estadística económica. ¿Dónde estará la estadística económica? Necesito ayudarme, por favor, Jenny. ¿Dónde estaría? Jenny. en las observaciones, licenciado. Ya. Ya, por ahí estaría, ¿no? Desarrollo simultáneo de la teoría y la observación. La observación, mediante la observación podemos obtener algunos datos históricos. Sí, es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. Ahí estaría, ¿no es cierto? Teoría y la observación.
Pero ¿dónde también estaría? A ver, esto lo vamos a hacer con azul. Es un poquito especial. La econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos. Este análisis cuantitativo se referiría, digamos, a la parte de la estadística matemática, ¿no? Sí, ahí estaría, ¿no? Implícita, no habría por donde perderse, ¿no? Ahí sería. El tercer párrafo, por favor, puedes cooperarme. Anabel, lo estás haciendo muy bien. La econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos. Y aquí está bien claro, ¿no es cierto? Teoría económica. Ahí está uno. La primera herramienta. La segunda herramienta, ¿dónde estaría? No. La segunda herramienta al análisis de los fenómenos económicos. Fenómeno económico también es un modelo. Aquí puede estar, ¿no es cierto?, lo que es la economía matemática, ¿no? Fenómeno económico. Pero también, ¿no? El segundo y tercer instrumento estaría acá en las matemáticas, ¿no? Y fin, entonces aquí va a estar la economía matemática y la estadística económica, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Y con todos esos instrumentos nosotros podemos hacer inferencia estadística. Entonces, ahí lo tenemos. Y lo mismo, yo lo dejo, digamos, esta última parte. La pregunta es, ¿tomaré en cuenta los 4 instrumentos? Sí, sí, tome en cuenta, ¿no? Yo les dejaría esa partecita. Entonces, de esa manera, nosotros ya podemos quedarnos con algunos de estos conceptos de lo que es la econometría, y si no les agrada, compañeros, pueden elegirse otro concepto, otra definición de econometría que esté en otro libro, ¿no? Totalmente lo dejo abierto. Preguntas, amigos, consultas. Hasta esta parte. Entonces, nosotros ya podemos hablar de este esquema. Pueden sacarse una fotito, por favor, ya, de la práctica. Ahí está, por favor, pueden sacarse una fotito de lo que tenemos ahí en la pantalla. Lo primero que tienen que hacer, dice, elabora el esquema de la importancia de la econometría, eligiendo de manera particular una teoría económica. Pueden elegirse cualquier teoría económica. O una hipótesis relacionada con el campo de las ciencias económicas. Entonces, solo hasta la parte de la inferencia estadística. Las ramificaciones ya no lo van a hacer, ¿no? Para esas ramificaciones, reitero, debemos acabar la materia. Y 2, no es nada difícil esta práctica, de a conocer 5 razones del por qué se toma en cuenta la variable aleatoria USUI en los modelos económicos, ¿ya? O en los modelos econométricos también. ¿Dónde lo van a encontrar? ¿No? En Gujarati, en la última edición. Y ahí van a encontrar 10 razones. Entonces, de esas 10 razones, ustedes lo van a leer y se van a quedar van a escribir, van a copiar 5 razones, las más importantes.
Bien, amigos, entonces ya tienen la práctica y de esa manera habríamos culminado con este primer material. Ya, si no, yo le voy a pasar a la presidenta. La fotito que he sacado en este momento, ¿no? Dime, Helen, Antesana. Licenciado, disculpe la molestia, yo quería hacerle dos consultas. La primera, ¿hasta qué fecha tenemos que entregar esta práctica y cómo le vamos a hacer llegar? Y la segunda, licenciado, acerca del horario, ¿a qué hora va a ser las clases, licenciado? ¿Va a ser a las 10:30 o a las 10:45? Esas eran mis dos preguntas. Ya, vayamos por la primera. A ver, un ratito lo voy a enviar a... Ya, listo, ya lo tiene la presidenta. Y además también ustedes, ahí está en la pantalla, pero les voy a enviar la presidenta. La primera respuesta, ¿hasta cuándo? Me parece una semana por demás, yo diría, ¿no? Una semana. Hasta el día miércoles de la semana que viene, pero tienen la palabra. ¿Está bien? ¿Les parece correcto una semana? O si gustan 2 semanas también, no hay problema. Ahí sería, digamos, el tope, 2 semanas, digamos. ¿Está bien, señorita? Entonces quedaremos en 2 semanas la entrega de esta práctica. Bien, con relación al horario, ya, va a ser a las 10:30, va a ser, ¿no? Yo lo voy a convocar a las 10:30. Nuestro horario es a las 10:45, el día lunes, ¿no? Sin embargo, yo le pregunto a la presidenta, ¿estará bien a las 10:30? Le consulto. Licenciado, hoy por ejemplo tuvimos un pequeño percance porque era a las 10:45 la clase y empezamos 10:30 y unos 2, 3 compañeros quedaron fuera de la sesión. Entonces eso también quería decirle, ¿no? No, pero Em, esa teoría ya no te creo, pues, por favor. Si hemos ido atendiendo 1 hora inclusive por ser la primera clase. Ani, no está bien, eso sí que no creo, ¿no? No es que han quedado en clases, hemos ido atendiendo, ¿sí? Entonces yo les decía, esperen un ratito, y se ha ido atendiendo por si acaso, ¿no? Entonces hay siempre alguna tolerancia, pero en este momento, ¿no es cierto? Hay un estudiante, pero ya estamos acabando también, eso no va, ¿no? Entonces, de tolerantes, vamos a ser tolerantes, pero que exageremos, no también, eso no está bien. La pregunta es, pero bueno, si quieren ustedes a las 10:45, no hay problema y quedaremos eso, 10:45 y así ni la presidenta ni nadie va a tener problemas, ¿no? Que por unos minutitos más de ganar, ¿no es cierto?
Que sea nomás a las 10:45, compañeros, entonces, ¿no? Nuestra clase del día lunes. Bien, algunas otras consultas más que tuviese. Licen, una última consulta. ¿Por qué medio le vamos a enviar nuestra práctica? ¿Va a ser por Moodle? Lo van a o- entregar a la presidenta, ¿no es cierto? La práctica, ¿no? Le van a entregar a la presidenta. En físico lo van a entregar. ¿Hay problema de esa parte? A ver, escucho. Ha habido carnavales, ya se está pensando en las clases presenciales. Entonces, por favor, ¿no? Las prácticas van a ser, digamos, en físico y me lo entregan a la presidenta. Y yo me voy a poner de acuerdo en contacto con ella para recoger, ¿no? Entonces, algunas cositas me anotaré porque después me olvido, ¿no? La- ya me he anotado. Algunas preocupaciones más que tuviese. Si no, amigos, muchísimas gracias por el día de hoy. Se van a cuidar, ¿no? Y siempre que les vaya muy bien en sus actividades académicas. Que tengan buen día. Hasta luego, compañeros.